Te tienes que sentir jodido para enamorarte, porque el enamoramiento no aparece cuando todo está perfecto, sino cuando estás en crisis, cuando te sientes perdido, cuando estás frente a una disyuntiva de vida. Y hay 2 edades claves donde esto se manifiesta con más fuerza: la adolescencia y los 40. En la adolescencia porque no sabes quién eres ni hacia dónde vas. En los 40 porque ya hiciste todo lo que la cultura te dijo que tenías que hacer y de pronto te preguntas, ¿esto es todo? ¿Así quiero vivir los próximos 10 o 20 años de mi vida? Ahora, ¿cómo hacemos para que una relación de pareja se cultive todos los días durante muchos años? Muy simple y al mismo tiempo muy complejo, haciéndonos responsables de nuestro propio bienestar. Si yo me hago responsable de mi bienestar, si yo satisfago cada una de mis necesidades y el otro hace lo mismo, entonces, ¿qué pasa? Bienestar más bienestar. Placer más placer. Y eso es una maravilla, mi amor. El gran error es pedirle al otro que cambie. Nunca lo hagas. Primero, porque no te va a hacer caso. Cada persona tiene su propio proceso de evolución y no puedes adelantarte ni forzar lo que no le toca todavía. Y segundo, porque cuando tú te callas y dejas de exigir, asumes que ese asunto te corresponde a ti, que lo que te molesta está en tus manos resolverlo. Y ahí está la clave. Si un problema lo pongo en manos ajenas, no se resuelve nunca. Por eso lo importante es esto: cualquier problema que tengas, llámese como se llame, que lo sostengas tú, que lo trabajes tú. Puede que tardes más o menos, puede que duela, que incomode, que te saque lágrimas, pero se resuelve porque está en tus manos. Y a nadie, escucha bien, a nadie en este mundo le importa más tu problema que a ti misma. Cuando tú asumes esa verdad, la relación empieza a ser entre adultos y eso cambia todo, porque ya no entras en el círculo vicioso de si tú no gritaras, si tú llegaras a tiempo, si tú sacaras la basura, si tú tendieras la cama, si tú no dejaras la toalla tirada, ese rosario interminable de si tú, si tú, si tú. Cuando eso se elimina, la vida entera cambia. Ahora dime, ¿quiénes son los que siempre dicen, dame, dame, dame de comer, dame de beber, dame mi juguete, dame mi placer, dame mi felicidad? ¿Quiénes son? Los niños, claro, porque no pueden solos, dependen de alguien para sobrevivir. Y esa forma de pedir y de recibir queda grabada en nuestro cerebro, en la amígdala y en el hipocampo como una ruta de éxito. Necesito, lloro, me dan. Necesito, hago berrinche, me dan. El problema es que muchas personas llegan a los 40 o 50 años y siguen exactamente igual, pidiendo, exigiendo, haciendo dramas del tamaño del mundo hasta que el otro ceda, hasta que el otro les dé lo que quieren. Y si no lo consiguen, el discurso es, entonces no me quieres, entonces yo no te importo, entonces prefieres a tus amigos, a tu mamá, a tu trabajo. ¿Lo ves? Es un patrón infantil. Y aquí la pregunta es directa. ¿Cuántos años tiene una persona que vive así? 4, 5, 8, no más. Porque para construir una relación de pareja real hay que ser adulto. Y ser adulto significa dejar de ser hijo. Dejar de pensar que alguien más, como mamá o papá, tiene que cuidarnos. Esto incluye también dejar de querer cambiar a los padres. Sí, porque mucha gente dice, yo ayudo a mi mamá. Yo le digo que no se deje tratar así por mi papá. Yo le digo a mi papá que debería hacer las cosas de otra forma. Si tú crees que puedes modificar a tus padres, todavía eres hijo. Porque los padres tienen todo el derecho del mundo de vivir como quieran, con sus peleas, con sus elecciones, con sus errores. Así lo eligieron y no eres nadie para decidir que deberían vivir distinto. Entonces, escucha bien, si tú no eres capaz de ser responsable de tu bienestar y de tu placer de ambas cosas, entonces no estás lista para construir ni cultivar una relación de pareja. Esto empieza por ti, siempre por ti. ¿Y cómo se resuelve esto? Vuelvo a mí, siempre vuelvo a mí. Porque cuando yo creo que si mi pareja cambiara, si mis hijos cambiaran, si mis padres cambiaran, si el presidente cambiara, si el clima cambiara, si el tráfico cambiara, entonces yo sería feliz. ¿Qué posibilidades reales tengo de ser feliz? Ninguna, absolutamente ninguna. Por eso la pregunta inicial vuelve a cobrar fuerza. ¿Cómo cultivamos una relación de pareja todos los días durante muchos años? La respuesta es clara: haciéndonos responsables de nuestro propio bienestar.
Si yo me hago cargo del mío y tú del tuyo, entonces se suman bienestar más bienestar, placer más placer. Y esa suma, mi amor, es la base de una vida en común extraordinaria. Hay una confusión enorme en las relaciones que destruye lentamente el vínculo sin que nadie lo note: los celos. Todos hablamos de ellos, todos los sufrimos en mayor o menor medida, pero casi nadie sabe realmente qué son. Y si no entiendes bien lo que son, nunca podrás manejarlos. Lo primero es hacer una distinción fundamental. Si caminas por la calle con tu pareja y notas que él voltea a mirar a alguien porque tiene un cuerpo atractivo y tú te sientes mal por eso, quiero que escuches esto con atención. Eso no son celos, eso es envidia. Lo que realmente ocurre es que quisieras que te mirara con el mismo deseo o con la misma fascinación con que miró a la otra persona. Y ahí no se trata de celos, se trata de querer tener lo que no sientes que tienes. La envidia, entonces, se resuelve de una manera completamente distinta, no persiguiendo a tu pareja ni castigándola, sino trabajando contigo misma. Y la clave está en la autoimagen. Cómo me veo, cómo me percibo, cómo me reconozco en el espejo interior y exterior. Porque no hay autoestima sólida si no hay una buena autoimagen. Y aquí está el error. Muchas personas pasan años enteros intentando fortalecer la autoestima, como si fuera un músculo, pero sin haber hecho el trabajo previo de reconciliarse con su imagen. Por eso basta un solo evento, un solo gesto, una sola mirada de la pareja a otra persona para que toda esa autoestima supuestamente construida se derrumbe como un castillo de naipes. La autoimagen no se edifica en soledad. No podemos sacarnos un ojo para mirarnos directamente. Siempre nos vemos a través de los ojos de los demás, de la pareja, de los amigos, de la familia, de la sociedad. Y si esas referencias son pobres, limitadas o dañinas, tu imagen de ti misma también lo será. Hay mujeres que, aún con 50 o 60 años, todavía se miran con los ojos de su madre crítica o de un padre exigente. ¿Te das cuenta lo grave que es esto? Significa que tu autoestima sigue en manos ajenas, sigue dependiendo de quién y cómo te mira. Por eso el verdadero trabajo está en cultivar el amor propio. Ese es el antídoto contra la envidia. No se trata de repetir frases motivacionales ni de colgarse frases bonitas en el espejo, sino de aprender a gustarte de verdad. De encontrar, aunque sea un detalle, algo tuyo que te haga sentir única, porque lo eres. No hay nadie en el mundo igual a ti, no hay nadie que pueda dar lo que tú puedes dar. Y el día que lo entiendas, dejas de mirar con rabia lo que tiene la otra y empiezas a celebrar lo que tienes tú. Ahora bien, no confundamos, una cosa es envidia y otra muy distinta son los celos. Los celos aparecen cuando creemos que el otro es nuestro, cuando decimos mi pareja como si habláramos de mi coche, mi casa o mi ropa. El cerebro, cuando escucha ese mí, interpreta que tienes derecho a disponer de la otra persona como quieras, y ahí nace el veneno. El otro deja de ser libre y se convierte en una posesión. ¿Te das cuenta de lo delicado que es esto? Porque detrás de ese mi pareja se esconde un mensaje peligroso. Tú existes en la medida en que satisfagas mis gustos, mis demandas, mis expectativas. Y aquí sí estamos hablando de celos, de esa emoción que consume, que controla, que destruye poco a poco cualquier vínculo. El gran problema es que seguimos creyendo que el ser humano puede ser poseído, pero no es así. Nadie te pertenece, nadie, y el amor no puede florecer en un terreno de control, solo en un terreno de libertad. El miedo al abandono es una de las raíces más profundas y más dolorosas de los conflictos de pareja. Y lo curioso es que casi siempre lo confundimos con celos. Decimos, soy celosa, cuando en realidad lo que tenemos es un miedo enorme a que el otro se vaya, a que nos deje por alguien más, a que prefiera otra vida distinta a la nuestra. Pero eso no son celos, eso es un trauma de infancia que aún no está resuelto. El niño pequeño no puede sobrevivir por sí mismo.
Si mamá no aparece, si papá no lo cuida, si no hay un adulto que responda a sus necesidades básicas, el niño muere. Esa dependencia absoluta queda grabada en lo más profundo de nuestro cerebro. Y muchas veces seguimos reaccionando en la adultez con ese mismo terror primitivo. Si no me atiendes, si no estás, si no me eliges, me muero. Claro que no lo decimos con esas palabras, pero lo sentimos así. Esa es la raíz del miedo al abandono. El problema es que cuando lo llevamos a la pareja, se convierte en una especie de chantaje emocional permanente. Si no me llamas, es porque ya no me quieres. Si no me eliges a mí, es porque me vas a dejar. Si no me miras como antes, es porque prefieres a otra persona. El miedo al abandono intoxica la relación, la convierte en un campo de pruebas constante. No disfrutas el presente porque estás obsesionada con la posibilidad de perderlo en el futuro. Aquí es donde hay que hacer una pausa y una pregunta honesta. ¿De verdad tienes celos o lo que tienes es miedo? Porque un diagnóstico equivocado lleva siempre a un tratamiento equivocado. Si yo digo que son celos, entonces busco controlar al otro, revisar su celular, limitar sus amistades, cuestionar sus horarios. Pero si reconozco que lo que tengo es miedo al abandono, entonces entiendo que no se resuelve controlando al otro, sino sanando mis propias heridas. Mira qué diferente se vuelve la historia. Cuando trabajo en mis traumas de infancia, cuando me reconcilio con aquella niña que sintió que si no la miraban, si no la atendían, se iba a morir, empiezo a liberar a mi pareja de una carga injusta. Porque él no es papá, no es mamá, no es quien tiene que asegurar mi supervivencia. Él es un adulto como yo, con sus propias batallas, con su propia historia, con su propio derecho a elegir. Y aquí llegamos a un punto crucial. El amor verdadero solo es posible entre adultos. Mientras yo siga esperando que el otro me cuide como un padre o una madre, sigo siendo hija, no pareja. Y una hija no puede construir una relación de igual a igual. Lo que muchas veces llamamos celos es en realidad esa ilusión de pertenencia mezclada con el miedo profundo al abandono. Por eso necesitamos empezar a redefinir cómo hablamos de nuestra pareja. Cada vez que dices es mío, estás metiendo a esa persona en una jaula invisible. Y una relación no se cultiva con barrotes, se cultiva con libertad. El mayor regalo que puedes darle a alguien que amas no es prometerle que nunca lo dejarás, ni exigirle que siempre esté contigo. El mayor regalo es tu propia autonomía, es poder decir, yo me sostengo, yo me cuido, yo me elijo y desde esa libertad te elijo a ti también. Esa es la verdadera fuerza del vínculo, porque si tu felicidad depende de que el otro no se vaya, vives encadenada al miedo. Pero si tu felicidad depende de tu capacidad de sostenerte a ti misma, entonces puedes mirar a tu pareja a los ojos sin necesidad de poseerlo ni de retenerlo. Lo eliges cada día y ese gesto de elección libre, sin cadenas, es lo que hace que el amor se vuelva un espacio de expansión y no de encierro. Hay una confusión silenciosa que destruye más relaciones de las que imaginas. Mezclar el contrato de pareja con el contrato de familia. Son dos acuerdos distintos, con necesidades distintas, pero casi siempre se funden en uno solo hasta que la pasión se apaga y nadie entiende por qué. El contrato de pareja es un acuerdo íntimo, erótico, creativo. Es un pacto de dos adultos que se eligen todos los días, que cultivan la atracción, que sostienen el misterio, que alimentan el deseo. Este contrato no se firma en un papel, se renueva en cada mirada, en cada gesto, en cada espacio compartido, donde decimos con la piel y no con las palabras, te sigo eligiendo. El contrato de familia es diferente, tiene que ver con el hogar, con la estabilidad, con los hijos si los hay, con el patrimonio, con la sensación de pertenencia y seguridad. Es un acuerdo que construye raíces, que levanta paredes, que organiza rutinas y asegura que siempre haya un lugar al que volver. Ambos contratos son necesarios. El ser humano necesita tanto la aventura como el refugio,
tanto el vuelo como el nido, pero el drama ocurre cuando uno de estos contratos devora al otro. La mayoría de las parejas que llevan tiempo juntas caen en la trampa de dedicarse únicamente al contrato de familia. Se ocupan de las cuentas, de la casa, de los niños, de los compromisos sociales, de los padres enfermos, y en medio de ese torbellino se olvidan del contrato de pareja. De repente se dan cuenta de que ya no hay encuentros eróticos, que las conversaciones se reducen a la lista del supermercado o a quién lleva a los niños al colegio, que la seducción se convirtió en un recuerdo lejano, y entonces aparece la frase: ya no me deseas, ya no es lo mismo, ya no tenemos tiempo para nosotros. La verdad es que dejaron de cultivar el contrato que sostenía la pasión, y aquí está lo duro de escuchar. Si no cultivas la pareja, aunque mantengas la familia en pie, tarde o temprano sentirás el vacío. Una casa ordenada, unas cuentas pagadas, unos hijos cuidados, no reemplazan el fuego de un vínculo vivo. Puedes tener la seguridad, pero te falta la chispa. Y sin chispa, la relación se convierte en convivencia funcional, como dos socios que administran un negocio en común, pero que dejaron de mirarse con deseo. Por eso, mi amor, el desafío está en aprender a cultivar ambos contratos sin confundirlos. El de familia con sus responsabilidades, su orden, su sentido de pertenencia, y el de pareja con su juego, su creatividad, su seducción constante. Uno te da raíces, el otro te da alas. Necesitas los dos para sentir plenitud. El error más común es creer que porque ya tienes un hogar, la pareja está asegurada. Y número, a la pareja hay que elegirla todos los días, como el primer día, con la misma incertidumbre y con el mismo riesgo. Porque el ser humano es incierto, y como el amor es humano, también lo es. Y bendita sea esa incertidumbre, porque es la que nos obliga a cuidar, a reinventar, a no dar por sentado lo que tenemos. Una pareja no puede convertirse en un mueble querido o en una mascota obediente. Los muebles no despiertan deseo, las mascotas no encienden la pasión. El otro tiene que seguir siendo un misterio vivo, alguien distinto de ti, alguien a quien eliges precisamente porque no es tu posesión, porque no puedes controlarlo, porque cada día es un nuevo acto de libertad compartida. Y ahí está la verdadera magia, cuando logras equilibrar los dos contratos, cuando entiendes que puedes tener un refugio sin perder el fuego, que puedes tener raíces sin dejar de volar. Ahí la pareja no solo sobrevive, sino que se convierte en una fuente permanente de vida, de energía y de placer. La seducción no es un juego pasajero que solo pertenece al inicio de la relación. Es un lenguaje, es una forma de mantener encendida la chispa, de recordarle al otro y recordarte a ti misma que todavía hay misterio, que todavía hay descubrimiento, que todavía hay deseo. El error más grande que cometemos es pensar que la seducción es algo que hacemos para conquistar y que una vez que la relación está establecida, podemos dejar de practicarla. Nada destruye más rápido la pasión que darla por sentada. Pero aquí está el secreto. La seducción no empieza con el otro, empieza contigo. Si no sabes seducirte a ti misma, si no disfrutas de tu propia compañía, de tu propio cuerpo, de tus propios sentidos, será imposible que sostengas el juego con alguien más. ¿Cómo vas a invitar a otro a un banquete del que tú no pruebas? La seducción personal es un arte silencioso. Significa mirarte con cariño, arreglarte para ti, vestirte con algo que te haga sentir viva, aunque nadie más lo vea, descubrir qué olores despiertan tus sentidos, qué texturas te dan placer, qué fantasías te mueven por dentro. Significa volver a habitar tu cuerpo, no como un instrumento de trabajo o de servicio, sino como un espacio de disfrute. Cuando logras eso, tu energía cambia. Caminas distinto, hablas distinto, te mueves con otra seguridad y esa vibración se siente, se contagia. Después viene la seducción hacia la vida misma, porque una mujer que solo gira alrededor de la rutina termina apagándose.
Necesitas abrir espacios de juego, de placer, de creatividad, bailar aunque no haya música, probar sabores nuevos, viajar aunque sea a la esquina con ojos curiosos. Seducir a la vida es invitarla a sorprenderte, a emocionarte, a despertar todos tus sentidos. Y cuando te permites gozar de la vida, inevitablemente compartes ese gozo con quien tienes al lado. Solo entonces llega la seducción compartida. Y aquí no hablo de trucos ni de estrategias, sino de gestos auténticos, una mirada que se sostiene más de lo normal, un roce inesperado en medio de la rutina, una palabra que juega con lo prohibido, pequeñas interrupciones que sacan al otro de la monotonía y lo devuelven al terreno del deseo. La verdadera seducción permanente no necesita disfraces ni escenas elaboradas. Necesita presencia, necesita recordar que tu pareja no es un mueble ni un compañero de logística doméstica, sino un ser humano lleno de secretos, vulnerable, cambiante, al que eliges y que te elige. ¿Y sabes qué es lo más bello? Que cuando practicas la seducción, primero contigo, luego con la vida y después con tu pareja, la relación se renueva de forma natural. Ya no tienes que forzar la pasión ni esperar milagros. El deseo aparece porque lo has cultivado como una planta, con cuidado, con paciencia, con juego. Seducirse no es manipular, no es provocar por obligación, es mantener abierta la puerta al misterio, es no dar por supuesto que ya conoces todo del otro, es atreverte a descubrirlo de nuevo cada día. Y créeme, cuando logras eso, no importa cuántos años lleven juntos, la chispa nunca desaparece, porque la enciendes tú misma cada vez que eliges vivir con intensidad. Hay una creencia que, aunque parece inofensiva, mata el erotismo de raíz. La idea de que el placer de la mujer depende del hombre, que él es quien la lleva al orgasmo, que él es el encargado de darle lo que por sí sola no alcanzaría. A primera vista parece un detalle cultural más, un mito heredado, pero en la práctica es terriblemente violento. ¿Por qué violento? Porque coloca a la mujer en una posición de inferioridad absoluta, como si su cuerpo no tuviera la capacidad de generar placer por sí mismo, como si necesitara un intermediario masculino para validarse, como si el gozo femenino fuera un regalo que alguien más concede. Esta creencia está tan extendida que muchas mujeres la han hecho propia. Lo creen ellos, pero también lo creen ellas. Y cuando se instala en la relación, genera un círculo de resentimiento difícil de romper. Porque la mujer, al sentirse dependiente, empieza a usar el sexo como moneda de cambio. Si él se porta bien, si hace lo que toca, si cumple con las tareas domésticas, entonces accede. Si no, se niega. El cuerpo se convierte en herramienta de negociación, en castigo o recompensa. Pero en ese intercambio, quien más pierde es ella misma, porque al utilizar el deseo como un arma, lo apaga en su propia vida. Termina boicoteándose, cerrándose, anestesiando su placer para controlar al otro. El hombre, por su parte, cae en otra trampa. Cree que su valor como pareja se mide por su capacidad de satisfacerla. Y si ella no llega al clímax, se siente fracasado, incompetente. Así, lo que debería ser un encuentro erótico se transforma en una prueba de rendimiento. No hay juego, no hay exploración, solo presión y miedo al fracaso. La verdad es mucho más simple y liberadora. El placer no se da, se despierta. Cada mujer tiene dentro de sí un territorio infinito de sensaciones, un mapa único de deseos, fantasías y ritmos que solo ella puede explorar primero. El hombre puede acompañar, puede sumar, puede compartir, pero nunca será el dueño del camino. Y mientras no entendamos esto, seguiremos atrapados en un modelo que convierte el sexo en obligación en vez de celebración. Aquí es donde la responsabilidad vuelve a ti. Si esperas que el otro te dé placer, entregas tu poder. Si descubres qué te gusta, cómo te gusta, qué fantasías te encienden, entonces compartes desde la abundancia, no desde la carencia. El erotismo no nace del sacrificio, nace de la curiosidad, de la apertura, del juego genuino con uno mismo. Lo más bello de todo esto es que cuando la mujer recupera la autoría de su placer, cambia la dinámica completa de la pareja. Deja de usar la cama como campo de batalla y empieza a usarla como territorio de encuentro,
Y el hombre, liberado de la presión de ser el proveedor del orgasmo, puede entregarse al disfrute real, al descubrimiento mutuo. Entonces sí, el erotismo florece, pero mientras sostengamos esa creencia arcaica de que él da y ella recibe, estaremos condenados a repetir un modelo desigual, cargado de culpas, reproches y frustración. El primer paso para matar ese mito es simple pero revolucionario: dejar de esperar que el placer venga de afuera y empezar a cultivarlo dentro. Porque solo una mujer que conoce y disfruta su propio deseo puede compartirlo con libertad. Hay una paradoja que muchas personas no logran entender. Puedes amar profundamente a tu pareja y, aún así, enamorarte de otra persona. Parece una traición imposible, pero no lo es. El amor y el enamoramiento no son lo mismo. El amor es una elección, una construcción consciente que se alimenta día tras día. El enamoramiento, en cambio, es un estado que se impone, que aparece sin pedir permiso, como un viento que sacude las ramas de un árbol aunque sus raíces sigan firmes en la tierra. ¿Por qué ocurre? Porque el enamoramiento surge con más fuerza cuando estamos frente a una bifurcación en nuestra vida, cuando nos sentimos estancados, confundidos, atrapados en una rutina que ya no nos representa. El cerebro, en su intento de salir del vacío, abre una puerta, la puerta del enamoramiento. De pronto aparece alguien que encarna todo lo que creemos que nos falta, y ahí nos sentimos vivos otra vez, aunque en realidad lo que está vivo no es el otro, sino nuestra necesidad de despertar. La adolescencia es el primer terreno fértil para este fenómeno. No sabemos quiénes somos, nos sentimos inseguros, vivimos rodeados de expectativas y presiones. Entonces, enamorarnos nos da dirección, nos da intensidad, nos da una identidad prestada. Soy la novia de... soy el chico que sale con... Ese vínculo se convierte en brújula cuando la vida todavía no nos da certezas. La segunda etapa crítica llega alrededor de los 40. Ya hemos seguido el libreto cultural: estudiar, trabajar, formar pareja, tener hijos, construir un patrimonio. Y un día, al mirarnos en el espejo, la pregunta aparece como un golpe: ¿esto es todo? La promesa del felices para siempre se desmorona. El pensamiento mágico del amor romántico se vuelve insuficiente y la rutina pesa como una losa. Entonces, igual que en la adolescencia, el enamoramiento aparece como un escape, como una forma de sentir otra vez lo que la vida cotidiana apagó. Y aquí está lo más doloroso. Muchas personas creen que ese nuevo enamoramiento significa que ya no aman a su pareja, que la relación se acabó, pero no es cierto. Puedes amar profundamente a alguien y, sin embargo, sentirte seducida por otro. Porque el enamoramiento no es un juicio sobre tu relación actual, es un reflejo de tu estado interno. Te sientes vacía, estancada, sin dirección, y ese alguien se convierte en símbolo de lo que anhelas recuperar: vitalidad, novedad, ilusión. El problema no está en enamorarse, el problema está en no entender qué nos está diciendo ese enamoramiento. Si lo interpretamos como señal de que debemos destruir lo que ya tenemos, probablemente terminemos repitiendo la misma historia con otra persona, porque el vacío no se resuelve cambiando de escenario, sino enfrentando lo que nos falta dentro. Por eso, cuando escucho a alguien decir: no entiendo, amo a mi pareja, pero me he enamorado de otro, mi respuesta siempre es la misma. Pregúntate qué parte de tu vida quedó dormida, qué aspecto de ti mismo necesita despertar. Tal vez no es la otra persona la que te fascina, sino la versión de ti que resucita cuando estás frente a ella. El enamoramiento es un fenómeno humano, inevitable, poderoso. No podemos planearlo ni evitarlo, pero sí podemos interpretarlo con sabiduría. En lugar de verlo como una condena o una traición, podemos verlo como un espejo. Me muestra lo que me falta, lo que necesito cultivar, lo que olvidé en el camino.
Si tienes la valentía de leerlo de esa manera, no destruyes tu relación, sino que la transformas. Porque al final, la gente verdaderamente feliz no necesita enamorarse de otra persona. La gente feliz ama. Y el amor no es un viento que sacude al azar. Es una raíz que se fortalece con el tiempo, con el cuidado, con la elección consciente de permanecer y de crecer juntos. La infidelidad es uno de los temas más temidos y más dolorosos en la vida de pareja. Sin embargo, lo curioso es que no siempre fue vista como un drama. Durante siglos, la fidelidad no era un requisito romántico, sino una cuestión de conveniencia social, de acuerdos económicos, de herencias. La exclusividad sexual se convirtió en mandato mucho más tarde, cuando el amor romántico se consolidó como el modelo hegemónico de relación. Y ahí empezó el problema. El modelo romántico instaló la idea de que el otro nos pertenece no solo en cuerpo, sino también en deseo. Eres mío, soy tuya, para siempre. Una promesa tan intensa como imposible de sostener. Porque el deseo, por naturaleza, es libre, cambiante, incontrolable. Y pretender que alguien concentre todo su impulso vital y sexual en una sola persona para toda la vida es una fantasía que casi siempre termina en frustración. La infidelidad entonces aparece como una transgresión al pacto de exclusividad. Pero aquí hay que hacer una aclaración. La traición no ocurre únicamente con el acto sexual. Para algunas mujeres basta un mensaje secreto, una caricia en el lugar equivocado, una complicidad compartida. Para otros, la traición solo se consuma con el coito. Cada pareja traza su propia línea y por eso lo primero que deberíamos preguntarnos no es ¿fuiste infiel?, sino ¿qué significa para ti ser infiel? Sin esa definición clara, cualquiera puede estar cruzando fronteras invisibles sin siquiera saberlo. Lo realmente doloroso de la infidelidad no es el sexo, sino la ruptura del acuerdo. Había un pacto, explícito o implícito, y alguien lo quebró unilateralmente. Ese acto mina la confianza, y la confianza es el suelo sobre el que camina cualquier relación. Por eso, después de una infidelidad, la pregunta más difícil no es si hubo placer o si hubo amor en el afuera, sino si es posible volver a confiar. Y aquí viene una verdad dura. La confianza, una vez rota, nunca se recupera del todo. Igual que una herida profunda puede cerrar, pero siempre deja cicatriz. Una traición deja una marca que ningún tiempo ni esfuerzo logra borrar completamente. Puedes perdonar, puedes reconstruir, puedes seguir adelante, pero la memoria del golpe permanece. Basta un detalle, un recuerdo, un gesto parecido para que la herida se active. Como quien fue atropellado por un camión y años después, al ver otro igual, vuelve a sentir el miedo en el cuerpo aunque ya no haya peligro real. Entonces, ¿qué hacemos con la infidelidad? ¿Significa que toda pareja está condenada al dolor? Number. Significa que necesitamos revisar desde dónde planteamos la fidelidad. Si la entendemos como un mandato impuesto, como una obligación rígida que aplasta el deseo, lo más probable es que tarde o temprano llegue la traición. Pero si la exclusividad es el fruto natural de una relación tan rica, tan plena, tan deseada, que ninguno quiere arriesgarla, entonces sí puede funcionar. La diferencia es abismal. No es lo mismo cumplir una orden que elegir un compromiso. La traición, en cualquier caso, no se justifica. No porque el otro no me dé lo que necesito, no porque me sienta solo, no porque la rutina pese. Siempre existe la posibilidad de hablar, de plantear el conflicto, de renegociar el acuerdo. La infidelidad es dolorosa porque es unilateral. Alguien decide romper un pacto sin darle al otro la oportunidad de elegir qué hacer con esa verdad. Y ahí está la verdadera falta de respeto. Por eso, si de verdad queremos entender la infidelidad, debemos dejar de mirarla solo como un acto de cama y empezar a verla como lo que es, un síntoma de vacíos personales, de contratos mal definidos, de deseos reprimidos o de vínculos que se descuidaron. Si la interpretamos así, en lugar de quedarnos atrapados en la herida, podemos usarla como espejo para preguntarnos ¿qué dejamos de cultivar?
¿Qué dejamos de elegir cada día? ¿Qué olvidamos de nosotros mismos? El drama de la infidelidad no está en que ocurra, sino en cómo reaccionamos frente a ella. Podemos usarla para destruirnos o para transformarnos. Podemos quedarnos en el papel de víctimas y verdugos, o podemos mirarla de frente y decidir qué queremos construir a partir de ahí. Lo que no podemos hacer es negar que en nuestro modelo de amor romántico la infidelidad es casi inevitable, y entender eso es el primer paso para elegir con conciencia cómo queremos vivir nuestras relaciones. Cuando la confianza se rompe, todo el mundo quiere saber lo mismo. ¿Se puede recuperar? La respuesta sincera, aunque duela, es que nunca vuelve a ser igual. La confianza es como un cristal. Puede pegarse, puede armarse de nuevo, pero las grietas quedan, y esas grietas se convierten en recordatorios silenciosos, en marcas invisibles que aparecen en el momento menos esperado. El gran error es creer que perdonar es olvidar. No, olvidar no es posible. El cuerpo no olvida, la mente tampoco. La traición se queda registrada como un golpe emocional que reaparece frente a cualquier estímulo parecido. Una llamada sin contestar, un mensaje a deshoras, un viaje inesperado. Todo eso puede activar de nuevo la memoria del dolor. Y ahí está la primera lección. Reconstruir la confianza no significa borrar el pasado, sino aprender a convivir con una cicatriz. Algunas parejas logran hacerlo, no porque mágicamente vuelvan a ser lo que eran, sino porque construyen algo diferente, con nuevos cimientos. Dejan de sostenerse en la ingenuidad de esto nunca pasará y empiezan a apoyarse en la transparencia. Si alguna vez pasa, tendremos que hablarlo de frente. Es un cambio doloroso, pero también más realista. Lo que nunca funciona es fingir. Fingir que todo está igual, que la herida ya cerró, que podemos simplemente volver atrás. Eso solo prolonga la desconfianza, convierte la relación en un terreno lleno de sospechas donde cada paso se vigila. El vínculo se transforma en una cárcel y tarde o temprano uno de los dos se agota. La única salida digna después de una infidelidad es la honestidad radical. Si eliges quedarte, tienes que hablarlo todo. ¿Qué significa fidelidad para ti? ¿Dónde empieza y dónde termina la traición? ¿Qué necesitas para sentirte segura otra vez? ¿Qué está dispuesto el otro a ofrecer? Sin esas conversaciones, el silencio se llena de fantasmas. Y los fantasmas son peores que la verdad. Pero también hay que decirlo con claridad. Quedarse no siempre es lo mejor. Hay heridas que no se pueden transitar juntos. Hay dolores que marcan un antes y un después definitivo. En esos casos, la valentía no está en perdonar ni en sostener lo insostenible, sino en soltar, en reconocer que esa historia llegó a su límite y que prolongarla solo traerá más resentimiento. Aquí entra algo fundamental. La confianza no se negocia. Es la base sobre la que todo se apoya. Puedes renunciar a muchas cosas, puedes adaptarte, puedes cambiar hábitos, pero sin confianza no hay vínculo que resista. Puedes convivir, puedes mantener la apariencia, pero la intimidad se muere. Por eso, frente a una traición, la pregunta no es ¿cómo vuelvo a confiar en ti?, sino ¿qué hacemos ahora con esta verdad? Porque la confianza perdida no se recupera como si nada. Lo que sí puedes hacer es construir un nuevo pacto desde otro lugar. Uno en el que ya no haya ingenuidad, pero sí pueda haber elección consciente. Y esa elección, cuando es auténtica, puede ser más poderosa que la inocencia que se perdió. Al final, la infidelidad no destruye por el sexo, destruye porque rompe la ilusión de seguridad absoluta. Nos obliga a aceptar que amar siempre es arriesgado, que el otro siempre tiene la libertad de irse, de elegir distinto, de no cumplir nuestras expectativas. Y aunque duela, reconocer esa vulnerabilidad es también lo que nos devuelve a la realidad. El amor nunca es certeza, siempre es riesgo. El desafío está en decidir si ese riesgo queremos seguirlo corriendo con la misma persona o no. Esa es la verdadera encrucijada. Y la respuesta no está en fórmulas ni en consejos universales. Está en cada uno, en la capacidad de mirarse al espejo y preguntar:
¿Todavía quiero elegir a esta persona con todo lo que pasó? ¿Todavía quiero construir desde aquí, aunque nada vuelva a ser igual? Si algo nos ha enseñado la experiencia, es que no todas las parejas entienden lo mismo por fidelidad. Y ahí está una de las semillas más comunes del conflicto: dar por hecho que el otro piensa igual que nosotros. Para algunos, la infidelidad empieza en la cama. Para otros, comienza con un mensaje oculto, con una conversación secreta, con una complicidad compartida fuera del vínculo. Hay quienes consideran que mirar con deseo a alguien más ya es traición, y quienes ven eso como un acto humano inevitable. El problema es que casi nadie habla de esto antes de que ocurra. Nos lanzamos a la vida en pareja creyendo que el concepto de fidelidad es obvio, universal, evidente. Y lo cierto es que no lo es. La fidelidad es un acuerdo, y como todo acuerdo, necesita ser definido, negociado y renovado. Si quieres prevenir una traición, empieza por preguntar. Preguntar sin miedo. ¿Qué significa para ti ser fiel? ¿Dónde trazas la frontera? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué estás dispuesto a dar? Puede que esas conversaciones resulten incómodas, pero son mucho menos dolorosas que una infidelidad descubierta a ciegas. Aquí aparece una verdad que a muchos les cuesta aceptar. La fidelidad no se sostiene por obligación. Obligar al otro a ser exclusivo nunca funciona, porque el deseo no entiende de cadenas. Puedes vigilar, puedes controlar, puedes imponer, pero lo único que lograrás es que el vínculo se desgaste hasta quebrarse. La exclusividad solo tiene sentido cuando es una elección, cuando la relación es tan nutritiva, tan plena, tan vital, que ninguno de los dos quiere arriesgarlas. Eso significa que la fidelidad auténtica no es un punto de partida, sino una consecuencia. No surge porque lo jures frente a un altar ni porque firmes un contrato civil. Surge porque encuentras tanto valor en lo que has construido que cuidarlo se convierte en un deseo en sí mismo. La fidelidad verdadera no dice no puedo, dice no quiero. Y esa diferencia lo cambia todo. También necesitamos entender que el deseo puede mirar hacia afuera aunque haya amor adentro. No porque falte amor, sino porque la naturaleza humana es curiosa, exploradora, inquieta. Reconocer esto no significa justificar la traición, significa aceptar que la exclusividad no es un instinto, es un acuerdo cultural, y que sostenerlo exige trabajo consciente, no ingenuidad. Las parejas que logran reinventarse son las que aprenden a hablar de estas cosas antes de que estalle una crisis. No se trata de abrir la puerta a todo, ni de normalizar el engaño. Se trata de tener el coraje de diseñar un pacto a la medida de los dos, en lugar de copiar a ciegas el molde que nos vendió la cultura. Un pacto consciente puede incluir la exclusividad sexual, claro que sí, pero desde la elección y no desde la imposición. Puede incluir acuerdos de transparencia, de comunicación, de tiempos juntos y tiempos separados. Lo importante es que ambos lo definan, que ambos lo acepten, que ambos lo deseen. Porque si el pacto solo vive en la cabeza de uno, el otro tarde o temprano lo sentirá como una cadena. El amor adulto exige esto: claridad, decir lo que queremos, escuchar lo que el otro quiere y negociar un punto medio donde ambos puedan sentirse libres dentro del vínculo. Puede sonar poco romántico, pero es lo único que sostiene la pasión a largo plazo. Porque no hay nada más erótico que saber que la persona que está contigo no lo hace por miedo, por obligación ni por apariencia, sino porque cada día vuelve a elegirte. Y ese es el verdadero antídoto contra la infidelidad. No el control, no la vigilancia, sino la elección consciente y renovada. Dos adultos que en plena libertad deciden caminar juntos, no porque no tengan otras opciones, sino porque ninguna les importa tanto como lo que construyen entre ellos. Sanar después de una infidelidad es quizá uno de los caminos más complejos que puede atravesar una pareja, porque no se trata solo de perdonar ni de seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Se trata de atravesar un duelo, de aceptar que la relación tal como existía
murió en el instante en que la traición salió a la luz. Y a partir de ahí, lo que se construya ya no puede ser lo mismo, tiene que ser otra cosa. El primer paso es reconocer la herida, no minimizarla, no disfrazarla, no barrerla debajo de la alfombra. La persona traicionada tiene derecho a sentir rabia, tristeza, humillación, miedo, y esas emociones necesitan espacio para expresarse. Fingir fortaleza, apresurarse a pasar la página, solo prolonga el dolor. La herida duele porque es real y pretender lo contrario solo la infecta. El segundo paso es decidir si vale la pena quedarse, y esa decisión no puede tomarse por costumbre, por miedo o por presión social. Quedarse por los hijos, por la casa, por el qué dirán, solo condena a ambos a una vida de resentimiento. Quedarse solo tiene sentido si existe un deseo genuino de reconstruir, si todavía hay amor, si todavía hay algo que rescatar más allá del miedo a la soledad. Si la respuesta es sí, empieza entonces un proceso delicado, construir un nuevo vínculo sobre ruinas, y para eso se necesita transparencia radical. La persona que traicionó tiene que abrirse, responder preguntas, estar dispuesta a soportar el dolor que causó, no como castigo, sino como parte del proceso de sanar. Y la persona herida, a su vez, necesita expresar sus dudas, sus miedos, sus reclamos, sin convertir cada conversación en un tribunal eterno. Es un equilibrio difícil, demasiada exigencia asfixia, demasiado silencio pudre. Aquí hay una verdad incómoda, nunca volverá a ser igual. La inocencia se perdió, pero pueden hacer algo distinto, algo incluso más consciente. Una relación que ya no vive en la ilusión de la seguridad eterna, sino en la claridad de la elección diaria. El dolor de la infidelidad, bien trabajado, puede convertirse en el motor de una relación más honesta, donde se hable de lo que antes se callaba, donde se reconozcan las necesidades que se ignoraban, ¿no? Pero también hay que ser claros. No todas las parejas lo logran. Algunas heridas son demasiado profundas, algunos vínculos ya estaban demasiado debilitados antes de la traición. En esos casos, lo más sano es soltar, terminar no como un fracaso, sino como un acto de dignidad. Reconocer que hasta aquí llegó el camino juntos y que seguir adelante significaría perderse a uno mismo. Sanar entonces no significa necesariamente salvar la relación, significa recuperar la integridad personal, volver a confiar en tu propia voz, en tu propio valor. A veces eso se hace dentro del vínculo, reconstruyendo juntos, a veces se hace fuera de él, comenzando de nuevo. Lo importante es no quedarse atrapada en el papel de víctima ni en el círculo de la venganza, porque la herida se vuelve cárcel cuando no te atreves a transformarla en aprendizaje. Al final, sanar después de una infidelidad no es volver al pasado, es atreverse a crear un futuro diferente, es mirarse a los ojos y decir, con todo lo que pasó, ¿todavía quiero estar aquí? Y si la respuesta es sí, entonces trabajar con paciencia y con verdad para que esa cicatriz deje de ser un obstáculo y se convierta en un recordatorio de que el amor, cuando es auténtico, también puede renacer de las ruinas. Llegamos al final de este viaje y tal vez la conclusión más grande es esta. El amor nunca es una garantía, es siempre una elección. No hay contrato, anillo ni promesa que pueda asegurarte que alguien se quedará contigo para siempre. Y lejos de ser una condena, eso es lo que lo hace valioso. El amor tiene sentido porque es incierto, porque cada día se renueva o se marchita, porque cada mañana nos enfrentamos a la posibilidad de elegir al otro o de no hacerlo. El problema es que nos educaron con un modelo equivocado. El amor romántico, lleno de promesas eternas, de posesión disfrazada de entrega, de sacrificios que se presentan como virtudes. Nos enseñaron que amar es fundirse con el otro, perderse, volverse uno solo. Y esa idea, aunque suene poética, termina matando el deseo y asfixiando la libertad. El verdadero amor no exige fusión, exige encuentro. No pide sacrificio, pide responsabilidad. No se sostiene en la promesa de
para siempre, sino en la valentía de hoy también te elijo. Esa es la gran diferencia. Un mueble no necesita ser elegido todos los días. Está ahí, inmóvil, disponible. Una pareja no. Una pareja necesita ser mirada, deseada, respetada, valorada. Por eso digo que la relación de pareja es el terreno más desafiante y más fértil para el crecimiento personal. Porque para amar de verdad necesitas madurar. Necesitas dejar atrás el rol de hijo que pide, que exige, que reclama y entrar en el rol de adulto que se responsabiliza de sí mismo. Solo así puedes encontrarte con otro adulto desde la abundancia, no desde la carencia. El amor adulto es un baile de libertades. Yo soy libre, tú eres libre y en esa libertad nos encontramos. No porque estemos encadenados, no porque tengamos miedo de estar solos, sino porque compartimos el deseo de caminar juntos y ahí es donde la relación florece, en la elección consciente, no en la dependencia. Claro que amar duele a veces, claro que implica riesgo, porque el otro puede irse, puede cambiar, puede no cumplir lo que esperas, pero esa es también la belleza del amor. Si fuera seguro, se volvería rutina. Si fuera eterno por decreto, perdería valor. El amor importa porque es incierto, porque elegirlo tiene un costo, porque requiere coraje. Y aquí es donde aparece la pregunta esencial. ¿Qué estás dispuesta a dar y qué no? ¿Qué acuerdos quieres construir y cuáles ya no tienen sentido? ¿Qué parte de ti estás cultivando para ofrecerla al otro? ¿Y qué parte estás dejando abandonada? Porque el amor al final no se trata de esperar que alguien venga a completarte, sino de compartir tu plenitud. El día que entiendas que nadie te pertenece, que nadie puede garantizarte nada, que el otro no está para darte todo lo que necesitas, ese día dejarás de vivir el amor con miedo y empezarás a vivirlo con libertad. Y ahí, mi reina, comienza la magia, cuando no amas desde la carencia, sino desde la elección, cuando no necesitas retener al otro para sentirte valiosa, sino que te sabes valiosa con o sin él. Ese es el amor que sobrevive a los años, que atraviesa las crisis, que se reinventa una y otra vez. No porque sea perfecto, sino porque es verdadero, porque nace del encuentro de dos adultos que, a pesar de todo, se miran y se dicen, hoy también te elijo, y mañana ya veremos. Porque esa es la esencia del amor real, no certeza, no posesión, no cadenas, solo elección, solo libertad, solo el deseo renovado de compartir la vida mientras tenga sentido para los dos.